Hola, 10 de la mañana en La Habana, listos para darles a conocer las principales noticias que se generan en esta isla. En titulares, bloqueo de Estados Unidos a Cuba encuentra rechazo en la comunidad internacional. Sudáfrica, Rusia y China se encuentran entre las naciones que recientemente condenaron esta política hostil que cada año causa pérdidas millonarias en sectores de alto impacto social. Desde las redes sociales crecen las demandas que piden el fin de los ataques israelíes contra el pueblo palestino y desde los sitios condominio.cu se otorga Premio Nacional de Gestión del Diseño 2021. Soy Gretel Romero. Comenzamos. El mundo con Cuba, el bloqueo fracasa en su intento de aislarnos, destaca en portada el diario Granma. Y es que a poco más de un mes de que el mundo vuelva a pronunciarse contra el crimen que significa el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba por parte de Estados Unidos, varias son las voces que se escuchan en contra de esta política. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, presidente Miguel Díaz-Canel, agradeció jornadas atrás a su homólogo sudafricano Cyril Ramaphosa por su permanente solidaridad en la lucha contra el bloqueo. Mediante su cuenta en Twitter, el jefe de Estado también extendió su agradecimiento al Comité Ejecutivo del Congreso Nacional Africano. A propósito de la hostil política, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, durante una conferencia de prensa conjunta con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, recordó que la Asamblea General vota anualmente por abrumadora mayoría a favor de una resolución en contra del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. También China exigió el fin del cerco que, en el contexto actual, impide el desarrollo y la producción de las vacunas contra la COVID-19. La posición de Beijing fue ratificada por Hua Chunying, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien criticó a Washington porque, mientras se autodefine como defensor de las garantías constitucionales, recrudeció las medidas de castigo contra Cuba sin importar la pandemia. El próximo 23 de junio, Cuba presentará nuevamente ante las Naciones Unidas la resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, en la cual menciona los perjuicios sufridos por la población. Desde hace 28 años, la comunidad internacional vota a favor de levantar este cerco, pero Washington ignora este pedido y bajo el mandato de Trump aplicó más de 240 nuevas medidas coercitivas para reforzar su hostilidad contra la nación caribeña. La administración norteña insiste en que el bloqueo busca afectar solamente al gobierno de la isla. Sin embargo, como denunció la víspera el canciller Bruno Rodríguez en la red social Twitter, esta política afecta también a las familias cubanas. Lo tenemos en pantalla, vamos a compartirlo con todos ustedes. El pueblo cubano sufre en su cotidianidad los efectos del bloqueo de Estados Unidos, recrudecido en tiempos de pandemia. Como la COVID-19, esta política inhumana daña a la familia cubana. Debe cesar. Cada año el cerco económico causa pérdidas millonarias en sectores de alto impacto social como la educación, salud, el transporte, el desarrollo tecnológico, entre otros. Solo entre abril de 2019 y marzo de 2020, unilateral y punitiva causó pérdidas superiores a los 5.000 millones de dólares, cifra récord para un año. Sumamos más informaciones. La Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, hizo público este jueves su rechazo a las agresiones virtuales y físicas perpetradas en las últimas semanas contra profesionales del gremio. A través de una declaración publicada en el sitio web Cuba Periodistas bajo el título "La prensa cubana no será amordazada", se informa que en reunión por videoconferencia se acordó rechazar contundentemente este tipo de acciones.
Según el texto, estas pretenden empañar el prestigio, la moral y el compromiso de los periodistas cubanos, quienes informan apegados a la verdad y siguiendo principios éticos irrenunciables. De esa manera, refiere la declaración, una minoría anticubana en el sur de la Florida y sus asalariados internos, desesperados por la verticalidad con la que son expuestos sus propósitos, busca callar a la prensa revolucionaria, sometiendo a sus profesionales al acoso y la intimidación y, adicionalmente, minar la confianza del pueblo cubano en su sistema de comunicación público. Agrega el documento. A diario somos testigos de los ataques en redes sociales a periodistas y profesionales en la comunicación. Estos hechos forman parte de programas anticubanos y sus maquinarias de intoxicación mediática que gozan de millonarios presupuestos para desacreditar a quienes defienden la verdad de la revolución. Y en ese sentido reafirma: no permitiremos ni agresiones ni amenazas y defenderemos la integridad física y moral de los miembros de la organización en ejercicio legítimo de la libertad de prensa consagrada en la Constitución, las leyes y el espíritu institucional de la nación. Concluye el texto de la declaración. Los profesionales de la comunicación no retrocederemos ni un milímetro en nuestra misión de que la verdad se abra paso. Contamos con el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo para el ejercicio digno y libre del periodismo. Vamos a hacer la primera pausa en esta emisión de Noticias.cu. Al regreso buscamos otras informaciones en las redes sociales y los sitios condominio.cu. Siga con nosotros. Pensar en las vacunas cubanas es pensar en la vida. Es hacer el bien sin pedir a cambio. Es la razón de ser de muchas personas. Pero, ¿qué me voy a poner realmente? ¿Una vacuna? Creo que más, mucho más. Voy a llevar en mi hombro una dosis de conocimientos, de experiencias, del tiempo y esfuerzo de científicos estrellas. Será también una dosis de resistencia y confianza de un pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo. De vuelta para revisar las redes sociales en este segundo momento de la emisión. Desde Cuba ponemos la mirada al conflicto entre Israel y Palestina cuando continúa creciendo la escalada de violencia. Revisamos. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha tuiteado sobre el tema. Las agresiones a la Franja de Gaza deben cesar de inmediato. Insulta al mundo la barbarie sionista y el manto de impunidad que Estados Unidos tiende sobre esos crímenes con su apoyo al régimen israelí. Condenamos flagrantes violaciones a los derechos humanos del pueblo palestino. También vamos a leer un tuit del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla. Él postea: demandamos poner fin a la masacre israelí contra el pueblo de Palestina en la Franja de Gaza. El Consejo de Seguridad de la ONU debería actuar e impedirla. Bueno, algunas jornadas atrás también publicaba en esta misma plataforma el canciller: Cuba condena enérgicamente los bombardeos indiscriminados de Israel contra la población palestina en Gaza y denuncia el permanente apoyo de Estados Unidos a esos crímenes. Tenemos una respuesta, es de la subdirectora para Estados Unidos de la Cancillería, Joana Tablada de la Torre. Posición de Estados Unidos frente al atropello brutal contra la población civil de Palestina es incompatible con declarada prioridad, dice, otorgar ese país a los derechos humanos. Mismo estándar moral aplican con bloqueo contra Cuba, endurecido brutalmente en tiempos de pandemia. Bueno, en su parte más reciente, los medios sanitarios palestinos dieron cuenta de más de 120 muertos, de ellos 31 menores, además de 830 heridos. Tenemos más informaciones en los próximos minutos. Siga con nosotros hasta el final de la emisión. Últimos minutos para realizar un recorrido por los sitios condominio.cu. El portal de Radio Ciudad Habana anuncia que el Hotel Rock Presidente de la capital cubana recibió el premio Travel Choice 2021, otorgado por TripAdvisor,
plataforma online que recoge opiniones sobre negocios del sector turístico. Este importante lauro se concede a los hoteles que ofrecen de forma constante experiencias fantásticas a viajeros de todo el mundo y se otorga según las opiniones de esos viajeros recogidas en este portal web. Por cierto, agrega la nota, el pasado año esta instalación obtuvo el Award 2020 de Holiday Check como el mejor hotel de La Habana según los clientes del mercado internacional. El diario Granma informa que el Banco Central de Cuba alertó a la población sobre fraudulentas operaciones en marcha mediante estafas multinivel o piramidales por supuestas empresas internacionales. Durante los últimos meses se ha producido un incremento considerable en las operaciones de agentes privados que supuestamente ofrecen servicios de intermediación de valores y divisas extranjeras, asesoría o administración de inversiones. El Estado cubano enfatizó que no promueve ni aprueba el funcionamiento de este tipo de empresas, puesto que ninguna de ellas cuenta con licencia para operar dentro del territorio nacional. Y el Banco Central de Cuba, como autoridad monetaria y reguladora del sistema financiero, aconseja al público no involucrarse en operaciones de esta naturaleza. Continuamos este recorrido en Prensa Latina. Da a conocer que la principal línea aérea rusa Aeroflot comenzará a volar al balneario cubano de Varadero a partir de junio del presente año y confirmó que ya activó la ventanilla de reservas. Según turoperadores y expertos, la apertura de Aeroflot hacia el importante polo turístico cubano tendrá demanda tanto entre los viajeros organizados como entre los independientes. Según una publicación de la Asociación de Turoperadores de Rusia, los agentes de viajes de la nación eurasiática prevén una alta ocupación de los vuelos a ese balneario en los próximos meses. Y por último, el canal de YouTube de Cuba Visión Internacional informa que el grupo empresarial de las industrias biotecnológica y farmacéutica de Cuba, BioCuba Pharma, recibió el Premio Nacional de Gestión del Diseño 2021. Esto durante una ceremonia efectuada en el Hotel Nacional de Cuba y en el contexto de la Semana del Diseño. El premio de gestión es un reconocimiento a personas e instituciones que defienden con excelencia esa disciplina en el país. El siguiente trabajo tiene más detalles. Al diseñador gráfico José Alberto Menéndez le fue otorgado el Premio Nacional de Diseño 2021, reconocimiento por la obra de la vida. Durante 20 años ha defendido esa especialidad desde la Casa de las Américas, especializado en la creación de carteles y editoriales inscritos principalmente en el ámbito de la cultura. Bueno, en lo personal siempre es muy estimulante recibir un premio de la profesión a la que uno se dedica. Es un momento de alegría, desde luego. Yo creo que un premio es una suma de muchas necesidades que se combinan y que cumple una función social. Hay una comunidad de diseñadores que ha ido ocupando espacios importantes en instituciones, en ministerios, y así cada vez estamos más en presencia de que la función que debe ocupar el diseño vamos en el camino del oral, lo que estamos francamente muy lejos de llegar a donde nos merecemos y de llegar a lo que necesita un país. Asimismo, la ONDI entregó el Premio Diseño de Gestión 2021 al grupo empresarial cubano de las industrias biotecnológica y farmacéutica BioCuba Pharma por su genuina implicación de esa disciplina en la comunicación empresarial, una entidad que ha liderado los esfuerzos de la ciencia en el enfrentamiento a la COVID-19 desde marzo de 2020. Para BioCuba Pharma el diseño juega un papel importante porque de hecho a través de toda la visualidad y todo el diseño también se refleja todas las características y los atributos de nuestros productos y servicios. Y debemos tener cierta coherencia entre lo que decimos y promovemos que le entregamos a nuestra población como productos, pero también en cómo se ven reflejados en cualidades esos productos a la hora de que lleguen a la población. BioCuba Pharma hay una integración, hay una voluntad, hay una decisión de la máxima dirección de la presidencia de BioCuba Pharma y con ellos los directores de empresas de que la gestión del diseño es un proceso tan importante como cualquiera de los otros, que tiene que ver desde el momento en que se conceptualiza un producto. Que mejor diseño equivale a mejor país es la máxima que defiende la comunidad de diseñadores cubanos. En consonancia, el Premio Nacional de Diseño 2021 y el Premio de Gestión de Diseño avalan ese principio y distingue a quienes le honran con su labor. Anieris Borges, Cuba Visión Internacional.
Y antes de finalizar, comunicamos que el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó al cierre del jueves 1.267 casos positivos al SARS-CoV-2, nuevo récord de contagios. También lamentó el deceso de 7 personas. Otros detalles en próximos espacios informativos. Así llegamos al final de la emisión. Noticias ampliadas a las 12 de la tarde, hora local. Les recuerdo que estamos activos en las redes sociales de Cubavisión Internacional. Ahora continuamos con el espacio Zona Deportiva. Es un placer saludar a Antonio Sevilla. Antonio, bienvenido. Hoy finaliza el Abierto de Colombia y hasta el momento la actuación de Cuba ha sido buena. Hoy tenemos algún representante de la isla. Sí, gracias Gretel. Hoy estará Juan Colombier, quien consiguió la medalla de oro en el Panamericano hace aproximadamente 2 semanas, que tuvo lugar en República Dominicana, y de manera general se puede catalogar la presentación cubana como buena, teniendo en cuenta los resultados del sexo masculino. Tema de análisis para la emisión con Arián Alejandro. Así es, como siempre, como cada viernes, estaremos junto a Arián. Adelante entonces con la emisión y la bienvenida para ambos. Muchas gracias. Ya comienza Zona Deportiva. Hola, sean bienvenidos a nuestro espacio con los deportes en las mañanas de Cubavisión Internacional. Soy Antonio Sevilla Hidalgo y le doy la bienvenida a Arián Alejandro. Arián, el día de ayer tuvo lugar el sepelio de Higinio Vélez Carrión, quien fuera presidente de la Federación Cubana de Béisbol durante muchísimos años en la necrópolis de Colón. Una persona que estuvo enteramente dedicada al béisbol de nuestro país y que sin duda alguna entrará a la historia del deporte como uno de los que más hizo por él. Así mismo es, Antonio, saludo para ti, un placer como siempre compartir contigo cada espacio de viernes, al resto del colectivo y toda la teleaudiencia. Lamentablemente el béisbol cubano, debemos decirlo así, ha perdido en apenas 15 días a las figuras que llevaban los hilos de este deporte, presidente de la federación, el comisionado nacional, hablamos de Ernesto Reynoso y por supuesto el caso de Higinio Vélez, que como bien decías, será recordado como una de las personas que sobre todo en este tramo a partir de 2013, cuando se abren las contrataciones, cuando Cuba regresa también en este último periodo a la Serie del Caribe, parte de toda esa labor que también implicó el buen quehacer de Higinio Vélez, por supuesto, con el grupo de trabajo que le acompañaba, pero él a la cabeza, y de ahí también, Antonio, el reconocimiento y las palabras, digamos, de diferentes personalidades del ámbito del deporte de las bolas y los strikes de nuestro continente y también más allá, porque su labor no solo quedó suscrita a nuestro país, sino también en el ámbito panamericano y mundial. Incluso hay que, digamos, detallar las palabras de Fracari, presidente de la Federación de Béisbol y Softball a nivel mundial, cómo reconoce y cómo lamenta, por supuesto, la pérdida de esta figura. Te decía que uno de los puntos, más allá, porque siempre se valora en el caso de Higinio su labor como manager a nivel nacional e internacional, con 4 títulos de series nacionales, dirigiendo a la conocidísima aplanadora de Santiago de Cuba, también Copa Revolución, series selectivas, es decir, amplio palmarés nacional e internacionalmente. Muchos recuerdan el siglo XXI, Copas del Mundo 2001, 2003, 2005, el Clásico Mundial de 2006, el oro en los Juegos Olímpicos de 2004, pero comenzó en el 87 del siglo pasado, 1987, con el título de aquellos Juegos Panamericanos. Así que amplia labor como manager y como directivo de Higinio Vélez. Como directivo de nuestro país, pues también estuvo involucrado, como decías, en muchas labores en el área. Fue vicepresidente de la Confederación Panamericana de Béisbol y sin duda alguna es uno de los artífices de que Cuba regresara a la Serie del Caribe, luego de ser fundador de nuestro país de este evento, uno de los más reconocidos en cuanto a torneo de selecciones en el área se refiere, porque aunque se representan los clubes de cada uno de los países, lo cierto es que siempre las naciones buscan tener un buen resultado en este evento y refuerzan a todos los equipos. Higinio Vélez, uno de los impulsadores del regreso de Cuba a las Series del Caribe. Así mismo, Antonio impulsó este regreso, por supuesto, en conjunto con otras personalidades del béisbol del área. Y bueno, de ahí también que desde República Dominicana llegaran palabras, las condolencias a nuestro país. Y regresando un poco en el tiempo, yo creo que también va a pasar a la historia. No sabemos en los próximos clásicos qué puede ocurrir, pero de momento ya queda en la historia como el manager que tiene el mejor resultado en el evento más complejo que ha enfrentado el béisbol revolucionario cubano, que es el Clásico Mundial. Esa medalla de plata que sabe a oro para los cubanos, pues sin duda alguna también queda en su aval
como tanto cariño y tanta dedicación al béisbol. Por su implicación por el béisbol y por lo que hizo para el pasatiempo nacional de todos los cubanos, pues por supuesto que su deceso fue un impacto para todo nuestro país y también para el mundo. Llegaron condolencias de muchos lares de nuestro mundo, y que también fue reconocido por el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como otras instituciones vinculadas con el deporte. El día de ayer, los restos mortales de Higinio Vélez, el presidente de la Federación de la Cubana de Béisbol, fueron inhumados en el Panteón del Deporte de la Necrópolis de Colón, en La Habana. Junto a familiares y amigos estuvieron presentes directivos del INDER y el Comité Olímpico Cubano, encabezados por sus presidentes Osvaldo Bento Montiller y Roberto León Richards, respectivamente. Familiares, amigos y los máximos directivos del deporte cubano acompañaron los restos de Higinio Vélez, presidente de la Federación Cubana de Béisbol, hasta su última morada en el cementerio de Colón. Y a quien, como David frente a Goliat, en aquel memorable primer clásico mundial de béisbol, donde ocupamos el glorioso e inolvidable segundo lugar y fueron recibidos por nuestro invencible comandante en jefe Fidel Castro y una gigantesca concentración de todo nuestro pueblo. Decía entonces Higinio: este es un equipo de hombres y no de nombres. Ofrendas del presidente de la República de Cuba, así como de los presidentes del INDER, el Comité Olímpico Cubano y de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, acompañaron el sepelio de un hombre consagrado al béisbol. No es difícil, un compañero en toda la extensión de la palabra, exigente, pero muy humano. Los problemas de trabajo, los problemas personales, él estaba a tu lado. Y un jefe así te da confianza y trabajamos muy unidos, y creo que se ha perdido un gran hombre en toda la extensión de la palabra, un gran hombre. Los familiares se despidieron también del gran ser humano. Él ha sido un padre para todos, incluso para muchos peloteros que desde el primer momento en que él se enferma estaban mal. Todo el mundo ha compartido el mismo sentimiento, como si hubiese sido su papá. Incluso hoy vemos a Fran Camilo, como muchos santiagueros que están destrozados. Porque si bien Higinio era recto como padre y como director, Higinio lo daba todo porque él nunca aspiró a nada. Lo único que quería era trabajar, cumplir con su Fidel, cumplir con su país. Descansa en paz, Higinio. El béisbol cubano siempre te recordará. Y pasamos a otros temas en nuestra emisión. Hablemos sobre el levantamiento de pesas, porque por estos días tiene lugar el Open de Colombia, torneo que forma parte de la clasificación hacia los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y donde Cuba ha tenido una actuación destacada, sobre todo por las actuaciones de los hombres en este evento. Arley Calderón, en 61 kilogramos, consiguió 2 medallas de oro, Arián, y 1 de bronce. Así mismo es, Antonio, y haciendo referencia a lo que comentabas de el buen quehacer de los hombres en este evento, digamos este Open de Australia, categoría plata, es decir, hay eventos categoría oro, categoría plata, sí. Para aclarar esto a la audiencia. También fueron los hombres los que más aportaron, y de esto hablaremos quizás más adelante, en el torneo panamericano que se celebró hace muy poco en República Dominicana, es decir, que viene siendo el sector masculino quien ha tenido los mejores resultados en estos últimos eventos a nivel internacional. Arley Calderón en 61 kilogramos, pues volvió digamos, aunque se quedó 10 kilogramos en el global. Él en el torneo panamericano levantó un total de 274, aquí 264 sí. Fue su labor. De todas maneras, incluso por propias palabras del presidente de la Federación, Jorge Luis Barcelán, hablaba de que lo más importante es seguir acumulando puntos para el ranking. Aquí se lleva, como bien comentabas, 3 medallas, aportándole a la delegación cubana, y aunque, reitero, se quedó algo por debajo en cuanto a kilogramos, sigue, es decir, no es tampoco tanta la distancia, mantiene una regularidad en su rendimiento, y veremos si su lugar número 25 del ranking hasta el momento, todavía no tenemos si ha computado este evento al ranking, pero sí. Antes estaba en el lugar 25, veremos si le basta para poder llegar
a los Juegos de Tokio 2020. Una división donde ya lo comentabas, lugar 25 del ranking, y también hay otro cubano del que hablaremos más adelante, que es Olfides Sáez. Vamos entonces, Otto Oñate, Otto Oñate. Vamos a la división de 89 kilogramos, donde Cuba también tuvo par de medallas de oro, precisamente con Olfides Sáez, quien es el que probablemente llegue a los Juegos Olímpicos gracias a su buen actuar durante varios torneos de eventos internacionales. Y aquí acabas de mencionar, Antonio, un punto bien importante. El que puede llegar a los Juegos Olímpicos, y la afición se preguntará, bueno, ¿por qué casi siempre hacen énfasis en Olfides Sáez y no en otras figuras, aunque se deja abierta la posibilidad del propio Arley, en el caso de las mujeres Marina, Ludia? Y es que se entregan una cierta cantidad de cupos a las federaciones nacionales, pero usted de todas maneras tiene que tener por ranking su clasificación, si no, no es que ya de manera automática usted ocupe esos puestos que le dan y ya tenga 3, 4, 5 los clasificados. No, tiene que de todas maneras por ranking tener la clasificación asegurada, si no, no llega a la cita. Y es precisamente en el caso de Olfides, con su lugar número 15, pues el que mejor ubicado está de momento de cara a los juegos bajo los 5 aros. Aquí volvió a tener un rendimiento muy notable, 343 en el envión. Se lleva no solo las medallas, en el total. A mí me deja la sensación que Olfides Sáez ha hecho un gran trabajo, o se ha hecho con él, yo creo que con todos de manera general, un gran trabajo por parte de sus entrenadores y los federativos en cuanto al desarrollo de las pesas en Cuba. Pero cuando uno mira lo hecho en los últimos 2 años, a partir de, por ejemplo, de la Copa del Mundo de Roma en Italia, donde en el envión levantó 196 kilos, y a pesar de la pandemia, a pesar de los eventos online que tienen importancia, pero usted está a la distancia, el entrenamiento no ha sido igual, y llega este año 2021 y ahora en este evento levanta 193 kilos, es decir, solo 3 kilogramos de diferencia a lo que hizo en 2019, cuando también mostraba una gran forma. Así que a mí me parece que Olfides Sáez evidentemente está preparado. No vamos a hablar de medallas, si clasifica o no a Tokio, pero estamos hablando de que puede hacer al menos una actuación muy decorosa. Sí, la verdad que Olfides Sáez es a día de hoy probablemente el mejor pesista que tiene nuestro país cuando analizamos a los hombres, haciendo un símil con el boxeo, libra por libra. Usted sabe que es difícil esclarecer quién es el mejor en cada una de las divisiones. Olfides Sáez, 2 medallas de oro, 1 de bronce en este campeonato de Colombia, el Open de Colombia. Y entonces vamos al último hombre que debe competir por nuestro país, que es precisamente hoy en la división de 109 kilogramos. Nos referimos a Juan Colombier, quien estuvo muy bien en el Panamericano en República Dominicana. Y de hecho fue el único, Antonio, que logró llevarse medallas de oro en este campeonato panamericano. Exactamente. Cuba se llevó 14 medallas, alcanzó 14 medallas en este evento panamericano de República Dominicana. Y de esas 14 medallas, 2 fueron de oro y precisamente de Juan Colombier, que irá hoy por tener un símil, ¿no? Tratar de repetir esta actuación para seguir acumulando puntos y mejorar ese lugar 28 que presenta hoy en el ranking. Sin duda alguna son estos que hemos mencionado, y bueno, ya hablabas también de Otto Oñate regresando a los 61 kilogramos, pesista cubano que tendrá todavía una oportunidad más en el campeonato junior. Será nuestro único representante, por cierto, Antonio, en ese evento. Campeonato Mundial Junior entre el 21 de mayo y el 30 del propio mes en Uzbekistán. Y Cuba también tuvo presencia de otras 2 cubanas, digamos de manera breve, Marina Rodríguez y el caso de Melissa Aguilera. Marina en 64 y Melissa en 76. No consiguieron grandes presentaciones y sin embargo Marina pudo ubicarse en el 4º puesto de su división, en tanto que Melissa terminó en el 5º escaño. La mujer con mejores opciones de llegar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 hasta el momento parece que es Ludia Montero en 49 kilogramos. Con su lugar 19, medallista en Copas del Mundo, medallista mundial en 2018. Y bueno, las mujeres que se han quedado algo detrás en cuanto a los resultados, y lo expresaba el propio Barcelona. Así mismo es. Así que, pero bueno, de esto podríamos estar analizando en otro espacio. En otros espacios, por supuesto, que hablaremos sobre levantamiento de pesas, un deporte que busca incluir atletas en los clasificados a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Así ponemos el punto final a esta emisión deportiva de Cubavisión Internacional. Arián, muchas gracias. Amigos, gracias por la sintonía. Los esperamos en una próxima emisión.